Hola a todos. Me llamo David y me dedico a crear el clima perfecto en vuestros espacios. Ya sea para combatir el frío o el calor, tanto en una vivienda como en una instalación industrial, siempre estoy listo para ayudar. En este video explico en detalle Aerotermia Fancoils cómo funciona, desde los principios básicos de la aerotermia y la bomba de calor hasta el diseño práctico, la instalación, el control y el mantenimiento de Fancoils para calefacción y refrigeración. Y te voy a mostrar todo lo que necesitas saber para que no te quede ninguna duda y puedas evaluar o implementar correctamente un sistema en tu casa o proyecto. Te prometo que al final entenderás por qué la aerotermia combinada con Fancoils puede ser una de las soluciones más eficientes y versátiles del mercado, qué rendimiento real esperar, qué errores evitar en la instalación y cómo medir y optimizar su funcionamiento día a día para maximizar el ahorro y el confort. Empiezo por lo fundamental. La aerotermia es el aprovechamiento de la energía térmica del aire exterior mediante una bomba de calor que extrae calor del aire en invierno para calentar agua y en verano invierte el ciclo para extraer calor del interior y evacuarlo al exterior. Los Fancoils son unidades terminales que intercambian calor entre el agua de la bomba de calor y el aire de la estancia mediante un serpentín y un ventilador, por lo que la combinación permite climatizar habitaciones con rapidez, control por zonas y una respuesta dinámica que no ofrecen sistemas radiadores pasivos ni suelo radiante con la misma rapidez. Para entender cómo funciona el conjunto hay que comprender dos circuitos, el circuito frigorífico de la bomba de calor, compresor, evaporador, condensador o intercambiador, elementos de expansión y circuito de refrigerante, y el circuito hidráulico de agua caliente o fría que alimenta los Fancoils, bomba de circulación, tuberías, colectores, válvulas, Fancoils y retorno. La clave del rendimiento está en la temperatura de suministro del agua. Cuanta más baja sea la temperatura de impulsión en modo calefacción, mayor será el coeficiente de rendimiento, COP, de la bomba de calor. Por eso las bombas de calor aire-agua modernas rinden mejor con sistemas de baja temperatura. Los Fancoils, a diferencia de los radiadores tradicionales, funcionan muy bien con agua a temperaturas moderadas, por ejemplo 35 a 45 grados en calefacción, porque el ventilador del Fancoil incrementa el intercambio convectivo con el aire de la estancia y permite elevar la potencia entregada incluso con temperaturas de agua más bajas. En refrigeración, el suministro de agua a temperaturas alrededor de 7 a 12 grados permite un buen rendimiento de intercambio y, si además se presta atención a la deshumidificación real, temperatura del bulbo húmedo y temperatura del aire de impulsión frente a la temperatura de rocío, los Fancoils pueden controlar tanto temperatura como humedad relativa. Cuando diseñamos un sistema necesitamos calcular cargas térmicas por estancia para definir la potencia de cada Fancoil, y a partir de esas potencias determinamos caudales de agua. La relación básica es Q igual a mCt, donde Q es la potencia en kilovatios, m el caudal másico de agua, c la capacidad calorífica del agua, aproximadamente 4,18 kJ/kg, y t la caída de temperatura entre ida y retorno. En unidades prácticas, para obtener el caudal en litros por segundo se puede usar Q, kW, igual a 4,18 kg/St, K, y como un kilogramo de agua aproximadamente igual a un litro, esto nos permite calcular fácilmente. Por ejemplo, si una habitación requiere 2 kilovatios y diseñamos un T de 5 grados entre ida y retorno, el caudal necesario será igual a Q/Ct, aproximadamente igual a 2000 vatios/, 4180 J/kg 5K, aproximadamente igual a 0,0957 kilogramos por segundo, aproximadamente igual a 0,096 litros por segundo, que equivalen a 5,7 L/min. Con esto sabes qué caudal debe atravesar ese Fancoil para entregar 2 kilovatios con St. Si se prefieren T mayores el caudal baja, pero ten en cuenta que temperaturas de impulsión más altas reducen el COP de la bomba de calor, de modo que siempre hay un compromiso entre caudal, T y eficiencia. Otro aspecto crítico es la tipología de Fancoils. Existen Fancoils de 2 tubos, solo calefacción o solo refrigeración según la temporada, de 2 tubos con inversión estacional, y Fancoils de 4 tubos que permiten calefacción y refrigeración simultáneas en distintas zonas, muy útil en edificios con orientaciones diversas. Los Fancoils pueden ser de techo empotrados, cassette, de techo por conductos, duct, de pared, de suelo o consola. La elección depende de estética, recorrido de conductos, nivel sonoro y distribución del aire. Los Fancoils de 4 tubos son más costosos y requieren una instalación hidráulica más compleja porque necesitan 2 circuitos de agua, uno frío y otro caliente, o una topología con separación hidráulica y 4 tuberías desde el colector. En sistemas con bomba de calor reversible, a veces se opta por 2 tubos y cambiar el circuito según estación si no se necesita climatización simultánea en distintas estancias.
En cuanto a control y regulación, los mejores resultados se obtienen con control por zonas. Cada fan coil tiene su propio termostato o sonda ambiente y una válvula motorizada o una válvula mezcladora que regula el paso de agua según demanda. Las estrategias de control avanzadas incluyen compensación climática, ajustar la temperatura de agua en función de la temperatura exterior, control por inercia con depósito acumulador para evitar ciclos cortos del compresor, y modulación del caudal mediante bombas con variador de velocidad o control por diferencial de presión. Una regla práctica es dimensionar la bomba principal y los colectores para garantizar caudal suficiente a la unidad más desfavorable y aplicar un balanceo hidráulico con válvulas de equilibrado y reguladores de presión diferencial para que todas las unidades reciban su caudal correcto. El tema del depósito de inercia o buffer tank es importante en instalaciones con bombas de calor porque impide cortocircuitos hidráulicos cuando la demanda es baja y evita que el compresor haga ciclos cortos que degradan su vida útil. Un buffer de volumen adecuado también facilita la mezcla y mejora la estabilidad de la temperatura de impulsión. En climas fríos o en instalaciones con suelo radiante y fancoils combinados se valora especialmente porque la capacidad térmica acumulada reduce oscilaciones. Desde la perspectiva acústica, los fancoils incorporan ventiladores con distintas etapas o motores Brushless para minimizar ruido y maximizar eficiencia. Para dormitorios y estancias donde el silencio es crítico conviene elegir unidades con niveles sonoros bajos, normalmente especificados en dB, a 1 m, y preparar una correcta fijación antivibratoria para reducir transmisión estructural. El aislamiento de las tuberías y el tratamiento del condensado en modo refrigeración son dos puntos fácilmente subestimados. Las tuberías de impulsión y retorno frío deben contar con aislamiento continuo para evitar pérdidas por condensación y pérdida de rendimiento. Y la bandeja de condensados debe tener un desagüe garantizado y sifón para evitar olores y asegurar el correcto vaciado. Si existen riesgos de heladas en la bomba de calor o en los fancoils expuestos conviene añadir protección antigélida y considerar el uso de mezclas con glicol en circuitos exteriores, teniendo en cuenta que la presencia de glicol altera la capacidad calorífica y la viscosidad del fluido, aumentando la necesidad de bomba, mayor carga hidráulica, y reduciendo ligeramente el rendimiento térmico, por lo que el diseño debe compensar estos efectos. En refrigeración, hay que cuidar la temperatura de impulsión para que el serpentín del fancoil opere por debajo del punto de rocío del aire de la estancia si queremos deshumidificar. Un fancoil demasiado grande con flujo de aire excesivo puede bajar poco la temperatura de superficie y no condensar suficiente humedad, por lo que en climas húmedos el diseño debe considerar tanto capacidad sensible como capacidad latente. La elección del T de diseño en frío es clave. Muchos sistemas se dimensionan para T entre 6 y 8 K en frío, pero esto se traduce en mayores caudales y mayor consumo de bomba. La optimización requiere balance entre confort, humedad y consumo eléctrico. En la parte de instalación eléctrica hay que prever el consumo de la bomba de calor, la potencia de las bombas hidráulicas y la alimentación de los ventiladores y actuadores de los fancoils. Los motores se consumen menos y permiten un control fino de velocidad, lo que reduce el consumo global. Para el control de varias zonas se pueden emplear termostatos por estancia con salida para válvula motorizada y para señal a la bomba o a la centralita de la bomba de calor. En instalaciones más complejas conviene integrar todo en un sistema BMS mediante Modbus, BACnet u otros protocolos para optimizar horarios, evitar consignas contradictorias y realizar seguimiento energético. En la fase de puesta en marcha es imprescindible verificar caudales y T-medidos con caudalímetros o con pinza de flujo, comprobar la respuesta de las válvulas motorizadas y ajustar el diferencial de presión si se usa variador de frecuencia en la bomba. Se recomienda medir la potencia entregada por cada fancoil y verificar que coincide con el diseño. Si hay desviaciones, buscar causas, aire en el circuito, purgar radiadores y unidades, filtros sucios, válvulas parcialmente cerradas o caída de carga inesperada. El mantenimiento habitual incluye limpieza o sustitución de filtros, limpieza de serpentín, comprobación y engrase de ventiladores y procede, verificación de bandeja y desagüe de condensados, comprobación de aislamiento, revisión de bombas y, al menos una vez al año, revisión de la bomba de calor por técnico certificado, presión de refrigerante, estado del compresor y válvulas, limpieza de condensador y evaporador exterior, chequeo de ciclo de descongelación. En cuanto a rendimiento y costes operativos, la aerotermia suele ofrecer una reducción significativa del consumo frente a calderas fósiles cuando la instalación es correcta y la demanda de temperatura de impulsión se mantiene baja. El rendimiento estacional, SCOP-OCR, depende fuertemente de las temperaturas exteriores y de la temperatura de agua de impulsión, por lo que un buen diseño de fancoils y control climático puede mejorar la eficiencia estacional.
Otro punto práctico, la integración con energías renovables, como paneles fotovoltaicos, puede mejorar aún más la economía operativa, sobre todo si se gestiona el consumo de la bomba de calor en horas de producción PV mediante control inteligente, reduciendo la potencia consumida de la red en los momentos de mayor generación. En edificios existentes pensando en retrofit, los fancoil son especialmente interesantes porque permiten añadir climatización sin obras de gran envergadura, requieren tuberías relativamente pequeñas y no necesitan la inercia elevada de un suelo radiante. Sin embargo, hay que comprobar la capacidad de la red eléctrica, la posibilidad de ubicar la unidad exterior y el impacto acústico en fachadas. Hay varios errores frecuentes que conviene evitar: sobredimensionar la bomba de calor pensando en picos de demanda sin considerar el control y el buffer, no realizar el balanceo hidráulico y dejar que algunas unidades reciban menos caudal, olvidar la purga y el paso de aire en el circuito provocando pérdida de rendimiento, utilizar temperaturas de impulsión excesivamente altas reduciendo el COP, y acometer la instalación sin prever la limpieza de filtros y acceso para mantenimiento. La resolución de problemas típicos es directa si sigues un diagnóstico lógico: si la unidad no calienta o enfría, comprobar primero si llega agua, si la válvula está abierta, si hay flujo y T correctos, si hay ruido, identificar si viene del ventilador, de la vibración de tuberías o de la bomba, si hay goteo, revisar el desagüe y la bandeja y comprobar que el serpentín no esté obstruido. Para dimensionar la bomba y estimar pérdidas de carga conviene sumar las pérdidas de cada tramo y de los accesorios, codos, válvulas, y seleccionar una bomba con curva que garantice el caudal a la altura manométrica total prevista. En instalaciones con varias unidades se suele trabajar a una presión diferencial prevista por fancoil y usar reguladores de presión diferencial en colectores si se desea automatizar el equilibrio. En cuanto a la selección de modelos, elegir fancoils con características de calidad, intercambiador de placas o de tubos bien dimensionado, serpentín con aletas anticorrosión si hay riesgo de ambientes agresivos, ventiladores SEC para eficiencia y baja sonoridad, y filtros accesibles para limpieza. Si se opta por fancoils empotrados tipo cassette o por conductos, hay que prever las pérdidas de carga en el propio conducto y en rejillas, y garantizar que la distribución del aire no genere corrientes molestas ni zonas con mala mezcla de aire. Para instalaciones que requieren control de humedad, la coordinación con ventilación mecánica controlada y recuperadores de calor mejora la calidad del aire interior y evita problemas de condensación en puentes térmicos. Por último, te doy una guía práctica de verificación una vez instalada una aerotermia con fancoils: medir y registrar temperaturas de ida y retorno en varios puntos, medir caudales de cada unidad y comprobar que coinciden con los cálculos de proyecto, registrar el consumo eléctrico de la bomba de calor y de las bombas auxiliares y comparar con el consumo estimado, comprobar que las válvulas motoras responden a las consignas de los termostatos y que no hay solapamiento de consignas que provoquen mezclas innecesarias, realizar una prueba de descongelación en condiciones de baja temperatura exterior para verificar que la bomba de calor realiza correctamente el ciclo y que la recuperación de confort es adecuada. Con todo esto en mente, la aerotermia combinada con fancoils ofrece una solución muy flexible, con respuesta rápida, control por zonas y potencial de alta eficiencia si se diseña con criterios de baja temperatura de impulsión, correcto dimensionado hidráulico, control inteligente y mantenimiento regular. Mi recomendación es trabajar con proyectistas e instaladores que conozcan bien estos principios, exigir una puesta en marcha con mediciones reales y no conformarse solo con las curvas nominales de catálogo. Y si tienes dudas concretas sobre tu caso, puedo ayudarte a revisar datos de carga, propuestas de equipos o cálculos de caudal y T para que optimices tu sistema al máximo. Gracias por haber visto este video hasta el final. Espero de verdad que os haya resultado útil. Dejad un me gusta solo si realmente os ha gustado el contenido y, si creéis que hay algo que podría mejorar, contádmelo en los comentarios. Me interesa conocer vuestra opinión. Y si este tema os apasiona, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los próximos vídeos. Hasta la próxima.